El título del presente mensaje es Nicodemo, un discípulo secreto. La base para nuestra meditación en este día se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 16. Este es una entrevista o un conversatorio que tuvo Nicodemo con Jesús. Como dije, el título del mensaje es Nicodemo, un discípulo secreto. Pero me pregunto, ¿puede existir tal cosa como un discípulo secreto? Esta respuesta va a ser contestada a medida que avancemos en el desarrollo del mensaje. Este pasaje de la Escritura nos habla de una conversación o entrevista que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, su nombre significa pueblo victorioso o vencedor del pueblo. En griego es Nicodemos, con K. Etimológicamente, este nombre viene de dos palabras griegas. Una de ellas es Nike, que significa victoria, y la otra es Demos, que significa pueblo. Juntos sería entonces victoria del pueblo, el significado de este nombre. Es muy interesante porque de aquí viene el nombre de la marca de las zapatillas Nike. Tanto el nombre de la marca como su logotipo provienen de la mitología de la antigua Grecia. Nike es el nombre de la diosa alada de la victoria, una diosa que tenía alas que simbolizaba la victoria. Y el famoso logotipo de la firma es una representación de la ala de la diosa Nike. La entrevista de Nicodemo con Jesús ocurrió en Jerusalén. Esta se dio cuando se estaba celebrando la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Como ustedes saben, esta era una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Había venido mucha gente de muchas partes a adorar. Y también Jesús se encontraba en esos días en Jerusalén. Es importante resaltar aquí que Jesús estaba casi empezando su ministerio. Ya tenía sus 12 discípulos. Y días antes de la Pascua, de la fiesta, Jesús había aprovechado para compartir su mensaje y también había hecho algunos milagros extraordinarios. Muchas de las personas que estaban reunidas en la fiesta creyeron en su mensaje y empezaron a seguirlo. Como lo dice un capítulo antes, el capítulo 2, el versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Gran parte de la multitud creyó por las señales que Jesús hacía. Sin duda, esa fue la razón que Nicodemo también conoció a Jesús. Fue impactado por su mensaje o quizás sus milagros le llamaron mucho la atención. Esto le llevó a buscar a Jesús de noche, como vamos a ver más adelante, y tener una larga entrevista con él. Empecemos esta historia viendo algunas características de Nicodemo. En primer lugar, vamos a ver cómo era este hombre llamado Nicodemo. Podemos empezar diciendo que realmente Nicodemo era un hombre intachable. Juan capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice algunas cosas este versículo 1. En primer lugar dice que era un fariseo. La palabra fariseo significa separado, apartado. Se dice que en aquel tiempo entre los judíos habían 6,000 fariseos. Y un fariseo realmente no era cualquier persona. Eran personas seleccionadas porque se habían comprometido de por vida cumplir la ley. Es decir, ellos eran estrictos cumplidores de la ley de los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco. Para un judío, especialmente para un fariseo, la ley era lo más sagrado que existía. Los fariseos eran personas muy estrictas en el cumplimiento de la ley. Y ellos aún le habían agregado otras normas. Según los estudios del tiempo en que Jesús vivió en la tierra, dice que agregaron miles de normas
a la ley de Dios. Por ejemplo, ¿qué significaba trabajar en el día de reposo? Ellos decían que no se podía ni siquiera, si un animal se caía en un hueco, no lo podían sacar porque eso era ya trabajo. Realmente ellos eran extremadamente cuidadosos y aún legalistas en el cumplimiento de la ley. Nicodemo era una de estas personas. Él se esforzaba en cumplir la ley de Dios. Era, por decirlo de alguna manera, extremista celoso en el cumplimiento de la ley. Nicodemo era un fariseo, dice la palabra, versículo 1. Pero también este versículo 1 dice que era un principal entre los judíos. Esto significa que Nicodemo era parte del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas de lo más selecto de todos los fariseos. 70 personas componían este tribunal supremo de los judíos. Era como una corte suprema. Y ellos se reunían y estaban designados para juzgar cualquier situación que se presentara entre ellos, incluyendo el aspecto religioso. Nicodemo era un fariseo, era de un principal, era miembro del Sanedrín, pero dice algo más también. El versículo 10 dice que era un maestro de Israel. Jesús le dijo, cuando estaba en la entrevista con él, le dijo, eres un maestro de Israel y no sabes esto, lo que Jesús le decía. Ahora, queridos, un maestro de Israel era una persona muy importante. Un maestro era una persona muy influyente en la sociedad. Sin duda, era miembro de una de las familias aristocráticas de su tiempo, una de las más distinguidas de su tiempo, y le daba un estatus muy elevado. Era un intérprete, un maestro de la ley. No solamente era un fariseo, un miembro del Sanedrín, un maestro de la ley, sino también era un hombre rico. Era un hombre pudiente, de una economía muy estable realmente. Dice más adelante el capítulo 19 de Juan, versículo 39, que cuando Jesús murió, Nicodemo llevó para embalsamar su cuerpo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras, es decir, 33 kilos de incienso, de mirra, de aloes, de ungüento para embalsamar el cuerpo de Jesús. Solo un hombre rico pudo haber llevado esto, porque estos ingredientes eran caros. Y a Nicodemo realmente no le importó el precio, el costo de estos perfumes, de estos ungüentos, aloes. Su deseo realmente era embalsamar al Señor Jesucristo. Por estas características de ser un fariseo, miembro del Sanedrín, un maestro de Israel, un hombre rico, podemos concluir que Nicodemo realmente era un hombre intachable, un buen ciudadano, moralmente bueno. Además de esto, un buen esposo y un padre ejemplar. Era un hombre ejemplar, queridos hermanos. Pero en segundo lugar, vamos a ver una gran necesidad de Nicodemo. Nicodemo tenía una necesidad insatisfecha en su vida. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Aun cuando humanamente y materialmente Nicodemo lo tenía todo. Además de eso, era una persona muy estimada, muy respetada, considerado como un ejemplo para la sociedad. Algo le faltaba en su vida. Había en su corazón un anhelo insatisfecho. Había un vacío espiritual. Saben, queridos hermanos, ni el dinero, ni las cosas materiales, ni la fama, ni el buen nombre pueden llenar el vacío de nuestro espíritu. Solo Cristo, hermanos, solo Cristo puede llenar ese vacío. Muchas veces la gente trata de llenarlo con otras cosas, pero lamentablemente no solo que no solucionan el problema, sino que muchas veces lo empeoran. Es por esta razón, por este vacío, que Nicodemo vino a Jesús de noche.
Juan dice de esta forma: imagino, hermanos, que fue a buscar a Jesús con la esperanza que en la oscuridad de la noche por la que estaba pasando su vida podía hallar luz a través del consejo de Jesús. Me llama la atención la palabra o la frase, mejor dicho, vino a Jesús de noche, y me pregunto por qué lo hizo de noche. Es el único caso, si examinamos cuidadosamente los 4 evangelios, es el único encuentro que Jesús tuvo con una persona en la noche. Estaba estudiando esta parte y los estudiosos de las Escrituras tienen por lo menos 3 razones por las cuales Nicodemo vino a Jesús de noche. La primera razón es que en aquel entonces se enseñaba mejor de noche. Podía hacerse o darse las clases sin interrupciones en la noche. Otros creen que Nicodemo tenía temor de perder su estatus. Miembro del Sanedrín, fariseo, respetado en la sociedad. Él tenía temor de ser expulsado de la secta de los fariseos y aún del Sanedrín. Y la tercera razón es que se cree que lo hizo por vergüenza. Imagínense el doctor de la ley, el maestro de la ley, buscando entrevistarse con el hijo de un carpintero en la noche. Lo hizo por vergüenza. Queridos, hoy podemos criticar a Nicodemo, pero saben, queridos hermanos, es mejor buscar a Jesús de noche que no buscarlo nunca. Es mejor buscar a Jesús en la oscuridad de nuestra noche, de la noche en nuestra vida, que nunca, porque Jesús es la respuesta. El verso 2 continúa diciendo que Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía bien que Jesús era un gran maestro. Era un maestro que había venido de parte de Dios. Nicodemo sabía que todos los milagros que hacía Jesús era por el poder de Dios. Pero sabes una cosa, querido, el conocimiento intelectual por sí solo no basta para ser salvo. No basta para llenar el vacío en nuestras almas. Nicodemo lo sabía todo, pero el vacío seguía en su corazón. ¿Cuántas personas hoy también conocen de Jesús? Aún podrían dar una conferencia magistral hablando de quién es Jesús, pero es solo un conocimiento intelectual. El conocimiento por sí solo no puede salvarnos ni llenar el vacío de nuestras almas. En tercer lugar, vamos a ver que Jesús o Nicodemo, al tener ese vacío espiritual, esa necesidad, llega a Jesús y Jesús explica a Nicodemo la respuesta a su necesidad. Jesús le explicó qué significa ser un seguidor de él. En nuestro lenguaje podríamos decir que Jesús le explicó qué significa ser un cristiano. El versículo 3 y 4 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Queridos hermanos, la primera cosa que Jesús le dice a Nicodemo es: necesitas nacer de nuevo. Ser cristiano es haber nacido de nuevo. Jesús le dijo directamente: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Jesús aquí no se estaba refiriendo al nacimiento físico, no, sino al nacimiento espiritual. Nacer de nuevo significa nacer espiritualmente. Yo tengo 2 fechas de nacimiento. Uno, cuando nací físicamente. Hay un día, un lugar y una hora cuando nací, cuando vine a este mundo. Pero de igual forma, tengo un día, un mes y un año cuando nací espiritualmente. Cuando entregué mi vida al Señor como mi Salvador personal. Ese día nací de nuevo en Cristo.
Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno conoce al Señor como el Salvador de sus vidas, es una nueva criatura, es una nueva creación. Lamentablemente Nicodemo no entendió lo que Jesús estaba diciendo. Por eso le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ante esta pregunta, el Señor Jesús le da el segundo consejo y le explica que nacer de nuevo significa nacer del agua y del Espíritu. Los versos 5 al 7 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que le está diciendo aquí al Señor es, el Señor a Nicodemo es, necesitas nacer del agua y del Espíritu. El agua es un símbolo del bautismo para perdón de pecados. Pero cuando dice el Espíritu aquí, lo dice con letras mayúsculas, la E mayúscula, porque aquí se está refiriendo a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Queridos hermanos, cuando invitamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Jesús viene al corazón. Y en el momento que viene, el Espíritu Santo hace tres grandes obras en nuestro interior. En primer lugar, nos justifica. Es decir, perdona todos nuestros pecados delante del Padre y nos declara justos delante de Él. Nos justifica, nos perdona. En segundo lugar, nos regenera. Es decir, saca el corazón de piedra de nuestro interior y nos da un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Y en tercer lugar, nos adopta como sus hijos, nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús viene a nuestros corazones y nacemos del Espíritu, somos justificados, somos regenerados y somos adoptados como sus hijos. En otras palabras, nuestra vida sufre un cambio radical. El cambio que Cristo hace en nuestras vidas es radical. Como dice 2 Corintios 5:17 que acabamos de leer. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lamentablemente, Nicodemo seguía sin entender y vuelve a preguntar en el verso 9 lo siguiente. Dice el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Queridos, y aquí el Señor le explica una vez más de una manera diferente. Y le dice, ser cristiano es aceptar por la fe a Jesús como nuestro Salvador personal. Como Nicodemo aún estaba sin entender, Jesús le cuenta un episodio que pasó en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Esta historia, sin duda, Nicodemo la sabía muy bien, porque está en el Pentateuco, está exactamente en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9. Nicodemo era un maestro de la ley y sin duda conocía bien esta parte de la historia. Dicen los versos 14 y 15 de este pasaje de Juan capítulo 3, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos, el pueblo de Israel siempre murmuraba contra Dios. Cuando estaban en el desierto, habían salido de Egipto, ellos siempre murmuraban contra Dios, se quejaban y aún querían volver a Egipto. En una oportunidad, cuando estaban quejándose, Dios los castigó y les envió una plaga de serpientes venenosas que eran mortales.
Y después de muchas muertes, de muchos judíos que habían muerto de toda edad, dice que el pueblo se arrepintió y clamó a Dios pidiendo misericordia. Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta, en un lugar donde todos pudieran verla, para que si alguien era picado por la serpiente venenosa, inmediatamente miraran a la serpiente de bronce y de esa forma iban a quedar sanos. Eso sucedió. La gente era picada por las serpientes, miraban a la serpiente de bronce e inmediatamente quedaban sanos. Pero queridos, no era la serpiente de bronce que sanaba. Era Dios quien había enviado a hacer esta serpiente. La serpiente era solo un símbolo que hacía volver los pensamientos de la gente hacia Dios. La fe y la obediencia que ellos ponían a la palabra que Dios les había dado actuaba y quedaban sanos de esa mordedura. Queridos, esta historia que les contó a Nicodemo, Jesús a Nicodemo, es un símbolo y representa a Jesucristo. Porque les dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que Jesucristo fuera levantado en una cruz. Y fue levantado en esa cruz para que todo aquel que ha sido picado por el veneno del pecado y crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús es creer en el Hijo de Dios, el que vino para salvarnos del pecado y desea darnos una vida nueva. Y que Él es poderoso totalmente para transformar nuestras vidas. Queridos, solo Jesucristo es quien puede hacer este cambio en nosotros. Es a través de Él que podemos gozar de un nuevo nacimiento. Cuando creemos en Él y le aceptamos, Él viene a nuestro corazón y transforma completamente nuestras vidas. Después de explicar Jesucristo a Nicodemo esta historia, la Biblia no nos relata, no nos dice si Nicodemo creyó en Jesús o no. Pero hermanos, a partir de ahí yo estoy seguro que Nicodemo se convirtió en un discípulo secreto. Mejor explicación Jesús no le pudo dar a Nicodemo. Aun cuando la Biblia no dice nada en cuanto a lo que pasó después, hermanos, personalmente yo creo que Nicodemo aceptó a Jesús. Yo creo que esa noche Nicodemo salió convencido de que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, pero nunca lo confesó con sus labios. Creo que él llegó a ser un discípulo diferente, lo que él llamó en este mensaje un discípulo secreto. Yo puedo imaginar los días y meses siguientes, porque esto ocurrió al principio de su ministerio de Jesús. Y Jesús estuvo 3 años en esta tierra ministrando. Y yo me imagino que Nicodemo sufría en su interior, sabiendo que Jesús es el Salvador. Pero al mismo tiempo, él no podía confesarlo públicamente. Por vergüenza, por temor a perder su estatus o por cualquier otra razón por la cual no confesar a Jesús. Imagino cuántas veces quiso estar cerca de Jesús. Cuántas veces quería escuchar sus enseñanzas o ver sus sanidades. Es posible que a escondidas preguntaba a la gente dónde estaba Jesús y qué es lo que estaba haciendo. Yo estoy seguro que él estaba al tanto, estaba en conocimiento de lo que Jesús estaba haciendo. Queridos hermanos, qué difícil es ser un discípulo secreto. Ahora, me gustaría explicar por qué considero yo que Nicodemo era un discípulo secreto. Principalmente por 2 razones. En primer lugar, Nicodemo defendió a Jesús en el Sanedrín. Habían pasado ya casi 3 años que cuando Jesús tuvo ese encuentro con Nicodemo, y estando Jesús casi al final de su ministerio, cuando el Sanedrín quería prender a Jesús,
Hubo una discusión entre ellos. Y miren cuál fue la actitud y la respuesta de Nicodemo al resto de sus compañeros del Sanedrín. Está relatado en Juan capítulo 7, versículo 44 al 52, y dice así. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, y miren, aquí terminó Nicodemo, y les dijo, el que vino a él de noche, Nicodemo el que vino a él de noche, el cual era uno de los miembros de Sanedrín. Él dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Queridos hermanos, aquí vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús, diciéndole que no podía ser juzgado sin antes escucharle. Y le tildaron de ser un Galileo, ser un seguidor de Jesús. Nicodemo hablaba diferente a sus compañeros. Él sabía que Jesús era inocente, pero aún tenía el temor de confesarlo públicamente. Él tenía temor de confesar que era un seguidor de Jesús. Pero hay un segundo evento en la vida de Nicodemo que nos revela que él era un discípulo secreto, pero al mismo tiempo dejó de serlo. Jesús ya había sido crucificado. Estaba aún colgado en la cruz. Él estaba solo. Debería ahora ser sepultado. Miren lo que pasó. Miren lo que dice Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, un hombre rico, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y miren el versículo 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como de 100 libras. 100 libras romanas equivalía a 33 kilos. 33 litros de ungüento, de aloes, de aceites para ungir el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque era aquel sepulcro, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Qué interesante. José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Esto pasó, queridos, en el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando todos, aún sus discípulos, los más cercanos, le habían abandonado. Uno de ellos le había negado, otro le había traicionado. José de Arimatea y Nicodemo, discípulos secretos de Jesús, estuvieron dispuestos a testificar que eran seguidores de Jesús. En ese momento se armaron de valor, fueron donde Pilato y pidieron el cuerpo de Jesús. ¿Saben? Esta acción de ellos muestran valor. Ellos se arriesgaron, no tuvieron miedo y estuvieron dispuestos a sufrir cualquier consecuencia. Estuvieron dispuestos a testificar de Jesús. Qué lindo ejemplo para nosotros hoy. Queridos hermanos,
A manera de conclusión, me gustaría decir que la historia de Nicodemo no es la única. Hoy también hay discípulos secretos de Jesús. Hoy hay personas que creen en Él con todo su corazón, pero secretamente. Ellos saben que Jesús es la verdad, es el camino, es la vida, pero no toman una decisión radical. Están a medias, a veces con Jesús, a veces en el mundo. Hay personas en la actualidad que tienen vergüenza al qué dirán, o quizás tienen temor a perder alguna posición o reputación, o simplemente se avergüenzan de Jesús. Pero queridos hermanos, es muy difícil vivir una situación como esta para siempre. Llegará un momento en tu vida en que tendrás que tomar una decisión para siempre, como lo hizo Nicodemo. La Escritura dice en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Querido, tú que me escuchas en este día, es posible que hoy estés viviendo en una situación similar. Te invito a que hoy tomes una decisión radical como la que hizo Nicodemo y que te decidas a seguir a Jesús. Y no solamente seguirlo, sino confesarlo públicamente. Que testifiques de Él con valor, no importando cuáles sean las consecuencias. Si es así, te invito a hacer una oración de compromiso, de entrega al Señor. Estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Porque la Biblia dice, yo honraré a los que me honran. Oremos. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida y el ejemplo de este hombre Nicodemo, que vino a Jesús de noche, mostrando la necesidad que había en su corazón, el vacío que sentía en su corazón. Señor, él tuvo el valor para buscar. Él reconoció que tú eras la solución para cualquier necesidad, y especialmente por la necesidad que él estaba pasando en ese tiempo. Gracias, Señor, porque en tu amor infinito le explicaste pacientemente a él lo que significaba seguirte, lo que significaba nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, lo que significaba seguirte a ti por la fe, aceptarte por la fe, así como aquella gente en el desierto era sana cuando miraba a esa serpiente de bronce que se había levantado. Nosotros también seremos limpios, perdonados de nuestros pecados cuando aceptemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a testificar de ti con valor, no importa las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos, como tú quieres, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta decisión, te invito a seguir a Jesús. Él es tu Padre, amoroso. Él estará contigo donde quiera que vayas y te va a bendecir. Si eres obediente y fiel y sigue los mandamientos de Jesús, tu vida será una bendición. Porque la palabra dice que habrá muchas señales que siguen, te van a bendecir y van a llenar tu vida de paz y de gozo de ser un discípulo del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.